un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Vamos a dar la explicación real, contextual de lo que Jesús quiso decir. ¿Por qué? Porque Jesús dio la explicación, la aplicativa en la parábola del sembrador. Aquí también había una profundidad como lo hubo en la parábola del sembrador. Cuando Jesús está hablando aquí de que no se puede arrancar el trigo y la cizaña juntos, primero vamos a ir profundo. Vamos a ir Isaías 42 para darle una explicación profunda a esa parte de la enseñanza. No hay que arrancar trigo y cizaña. ¿Quién es la cizaña? En este punto y en esta parte, en este segmento, se trata de la nación de Israel, amados. Aquí sí. Y también aplica para otras cosas que les voy a decir ahora. El 28 lo voy a repetir. Sí, manténgase en Isaías 42. Ahí. Pero le voy a recordar para pegar allá duro de nuevo. El 28 lo leo de nuevo. Manténgase en Isaías 42. Les repito lo que leímos en Mateo. Un enemigo ha hecho esto. Satanás. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. O sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Escuchen bien esta palabra y vamos a Isaías 42. En Isaías 42 nuevamente usted se va a encontrar con directrices de lo que sería el ministerio de Jesús. El propio versículo 1 dice: he aquí mi siervo. ¿Quién es ese? El Mesías que se estaba anunciando. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso le suena al Jordán. Este mi hijo amado, del cual tengo complacencia. He puesto sobre él mi espíritu. El Espíritu Santo descendió en el Jordán sobre Jesús. Él traerá justicia a las naciones. ¿Qué más dice? No gritará ni alzará su voz. Característica de Jesús. Cuando hacía milagros, no se lo digas a nadie. Ni la hará oír en las calles. El versículo 3 es clave para lo que vamos a ver en la parábola. No quebrantará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La nación de Israel se representa aquí como el pabilo que humeare. La caña cascada representa el imperio que controlaba en ese momento el mundo y era el imperio romano. El imperio romano es la caña cascada. Las cañas era un tipo de instrumento con el que se ejercía autoridad y se castigaba también. Y se imponía la fuerza en la antigüedad. Era la caña cascada. Quien tenía la caña cascada era el que decía qué se hace, qué no se hace. Si no lo haces, mueres. O si no lo haces, eres castigado. La caña cascada representaba el imperio romano. El pabilo que humeare representa a la nación de Israel. ¿Por qué el pabilo que humeare? Porque el pabilo que humeare, nosotros que hacemos barbacoa, ¿sí o no, Quique? El carbón, hágase esta imagen, el carbón cuando tiene un poquitito de fueguito, ya el carbón está casi acabado, pero le queda una chispita, que si a ese carbón tú le pones otro carbón más y soplas, revive, se enciende de nuevo la chispita. El pabilo representa ese estado de la nación de Israel de ceguera, ese estado de la nación de Israel de haber sido temporalmente desechados porque Dios los va a traer, amén. Es un tiempo para los gentiles, pero ellos van a ser también atraídos. Ese pabilo es el estado en el que Jesús encontró la nación de Israel. Es un estado deplorable, bajo el yugo romano. Aún los sacerdotes, escribas y el Sanedrín dependían de los favores de Roma. ¿Usted sabía que en el segundo templo se le hacía culto al emperador? ¿Usted sabe que los propios sacerdotes permitieron que en el templo de Dios se hicieran sacrificios en honor al emperador? Y que ellos tenían que pagar cuotas
para poder ejercer como autoridad dentro de su propio pueblo. Y por eso azotaban tanto al pueblo, inventaban y exprimían hasta del diezmo de la menta y del eneldo, sacándole lo que podían, porque el que pagaba más podía ser uno de los jueces del Sanedrín. El Sanedrín lo escogía el emperador romano. O sea que en esos tiempos se ve corrupción. La gente piensa que el templo, el segundo, abona, ¿verdad que sí? Abona. El estado que encontró Jesús a la nación de Israel representa el pabilo que humea. Está así, a punto de apagarse. Pero la tarea del Mesías no era terminar de extinguir el poco fuego que le quedaba. Él no venía a desaparecerlos. Por eso que la doctrina luterana del reemplazo, de que la iglesia reemplaza, no es bíblico. Jesús no vino a borrar o a que la iglesia reemplaza a Israel. No. De ninguna manera, diría el propio Pablo. Para nada, no. Hay un proyecto. Por ello nosotros alcanzamos misericordia. El pabilo que humeare fue el estado degradante, deplorable, sin ningún tipo de presencia, sin ningún tipo de respaldo de Dios. Nada más hay que recordar los profetas cómo les habló Dios ya, un Dios airado con su propio pueblo. Ese es el pabilo que humeare. Jesús no venía ni a quitar el imperio romano, y por eso la decepción de Judas y de otros que pensaron que él venía a restablecer el reino en este momento. No. Yo vengo a sembrar la semilla, que estamos viendo la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La semilla la vino a sembrar, no vino a apagar el pabilo, que era la nación de Israel, tampoco vino a quitarle la autoridad o a borrar al imperio romano. Él no vino a eso. Vino a sembrar la semilla en su campo. Por eso hoy estamos explicando la parábola del trigo y la cizaña. El pabilo que humeare representa el versículo 29 de Mateo 13. En la respuesta de Jesús de Mateo 13, 29, ahora que sabemos qué es el pabilo y la caña cascada, Jesús dice, la respuesta es no hay que arrancar, no hay que arrancarla. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Esto les va a bendecir, ya ustedes están agarrando cuando da esto. ¿Qué sería del evangelio sin los profetas? ¿Qué dijo Jesús? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Si usted arranca la nación de Israel, no hay iglesia. Si usted quita a los apóstoles, ¿qué pasa con toda esa profecía? Si ellos fueron los que dieron testimonio. Si usted quita a Daniel, ¿cómo enlaza Daniel con Apocalipsis y Mateo 24? ¿Cómo podemos eliminar a la nación de Israel del concepto de la ecuación sin la nación de Israel y lo que hicieron los patriarcas, lo que dijeron los profetas? No se tendría el fundamento completo. Como que Dios borrar nuestro pasado. Y podemos. Cuando regresas a Cristo ya borras. Cuando usted comprende esto, vas a entender algo muy importante. ¿Por qué el interés del diablo siempre en borrar del mapa la nación de Israel? ¿Qué estamos viendo en Israel? Quieren borrarlos del mapa. ¿Y eso es nuevo? No. Los genocidios, lo que hizo Antíoco Epífanes, quería borrarlos. Ustedes lo vieron aquí conmigo en escatología. Antíoco Epífanes los quería borrar en los días de los macabeos. En tiempo de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Se levanta ese rey altivo, Antíoco Epífanes, y casi los borra, pero Dios le dio fuerzas a un pueblito, a una gente que se levantaron los macabeos y retuvieron allí la semilla y siguió el linaje y nace el Mesías. Si los macabeos no se paran firme allí, Satanás logra el objetivo, detener el nacimiento del Mesías y la simiente santa que venía desde Abraham. Pero los macabeos pararon firme. Por eso yo no estoy de acuerdo mucho que se arrancara o que no se permitiera el uso de macabeos en la Biblia. Es un libro histórico. ¿Por qué no lo colocaste allá junto a Segunda de Crónica, Primera de Crónica, Los Reyes? Ponlo allá si es un libro histórico, ¿verdad? No pasaba nada. Porque hay una historia importante. Ok. No se puede arrancar el trigo y la cizaña, como dijo Jesús.
Ahora usted ve por qué el enemigo ha hecho esto. Lo voy a leer de nuevo para que usted tenga una claridad de esta parábola. Lo voy a leer desde el 27, ya estamos acabando. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Jesús le responde en el 28: un enemigo ha hecho esto. Ya vimos Hechos 15:5, 15:24. Y la respuesta de Jesús, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Jesús está claro que el fundamento no sería solamente los apóstoles, la revelación. Dependemos de los profetas, de los patriarcas, de Abraham. Somos hijos de Abraham, de la promesa. No podemos arrancar a la nación de Israel. Representa la cizaña, sí. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero ellos siguen siendo un plan de Dios, un proyecto de amor de Dios. Dios los va a traer de nuevo, los va también a consolar, los va a restaurar y pasará con ellos 1000 años. Imposible arrancarlo. En algunos tiempos, por ejemplo el holocausto nazi, seguía siendo el plan de Satanás borrar a la nación de Israel. Hermanos, esto es delicado. En el tiempo del oscurantismo, donde nadie podía leer la Biblia, solamente el clero de Roma, nadie tenía acceso a esto. Escuchen, de no estar los profetas, de no estar el Pentateuco, fácilmente nos hubiesen cambiado la historia. Roma no pudo cambiar la historia de lo que está escrito, porque los evangelios dependen de los profetas. Los apóstoles, leyendo nuevamente ahora con el Espíritu Santo, se dieron cuenta de toda la revelación. Por eso que cuando Pedro dice es necesario que coloquemos a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que atiendan a las mesas, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra, porque ahora llenos del Espíritu Santo podían hacer los enlaces de todo lo que estaba en el Antiguo Testamento y ahora entender todo lo que Jesús decía, más lo que decían los profetas y el Pentateuco, y ahora entendemos, entonces a escribir se ha dicho. Y nos regalan entonces los evangelios, el testimonio, y también nos regalan las cartas. Imposible arrancar el trigo y la cizaña, por eso Jesús dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Si se borra la nación de Israel, no hay iglesia. ¿Usted había escuchado esto antes? Pregunta. Ahora está en todo. No, esa es la pastora Ilia, ya se la enseñó. Me lo habían preguntado. ¿Sí? Pero si es usted, ¿por qué está Gloria a Dios. Ahora entendemos que no se puede, un evangelio no podía depender de la revelación nada más. Dependía de todo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra del ángulo Jesucristo. Y ya para terminar, Jesús dice en Mateo 13:30: dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo de mi granero. Amados, la siega del versículo 30 representa el juicio al que será sometida la nación de Israel. La cizaña, que será atada en manojos para quemarla, representa a los que no van a participar, o para los que, para los que no van a entrar al milenial después del juicio de la nación de Israel. El trigo en su granero representa a los que entrarán al milenial con Jesús. Después de que la nación de Israel sea probada, como se prueba el oro por medio del fuego, tribulación y gran tribulación, ellos van a participar con el Señor de un reinado milenial y sempiterno. El juicio de la nación de Israel tiene 2 referencias